con Roberto Lina Pereira, donde va a hablar de las causas del dolor según la cosmovisión del MTC. Bienvenido, Roberto. Hola Patricia, hola Jorge, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, me encantó la exposición de Eva, excelentísima. Allí, bueno, muestra un poco cómo moviendo sangre, moviendo y promoviendo la producción de colágeno se puede mejorar justamente la rehabilitación de la piel y justamente promover la belleza y la activación justamente de esta circulación cuando se bloquea ante alguna cirugía, ¿no? Uno sabe a través de la medicina china cuando se opera hay siempre rotura de capilares, hay bloqueos de sangre, hay hematomas internos que generan dolor, que generan hipoxia, y eso también va a contribuir a que justamente exista un dolor interno y una pobre nutrición. Entonces, esta técnica de masaje que mostró recién Eva promueve justamente esa circulación y por ende va a haber una recuperación de los tejidos en forma más acelerada. En las mujeres se nota más por una cuestión de que como siempre están, digamos, abordadas o están siempre vinculadas con los ciclos menstruales, esto también hace que la circulación a veces no sea de la mejor o tengan cuadros de semianemia que puedan contribuir justamente a que no haya una recuperación total de los tejidos. Entonces, esta técnica de masaje que mostró muy bien Eva promueve justamente el movimiento de la sangre hacia esos tejidos, ¿no? También en medicina china nosotros usamos unas microventosas para la cara que para el caso es lo mismo que la técnica de masaje que estaba recién mostrando muy bien Eva. Así que me encantó la exposición. Bueno, volviendo y concentrándonos en el tema que nos compete, que es el dolor general, nosotros en medicina china diferenciamos dos tipos de etiologías del dolor, una externa y una interna. La externa está relacionada con lo que nosotros llamamos patógenos externos. ¿Y a qué se refiere con patógeno? Bueno, todo lo que tiene que ver con elementos que puedan incidir sobre el organismo. Pueden ser factores de tipo climatológico, pueden ser factores de tipo postural, pueden ser factores de tipo traumatológico, pueden ser factores de tipo patogénico infeccioso. Entonces, todos estos factores externos pueden, de alguna manera, cuando el mecanismo de defensa del cuerpo está en deficiencia, incidir para generar dolor. Por ejemplo, uno sale de una casa con una sensación de calor agradable, le agarra un viento frío y puede generar, por ejemplo, un cuadro de una tortícolis o un cuadro espasmódico en el cuello. Recién hablaban del esternocleidomastoides y lo que es el occipucio, lo que es las cervicales, son las zonas más vulnerables, atrás de la cabeza las zonas más vulnerables, que a veces uno tiene expuesto a ese viento frío y puede generar justamente un espasmo que trae como consecuencia una sensación de dolor y de rigidez que requiere justamente de masajes y de un efecto calentante para poder generar una diaforesis, o sea que el frío ese salga hacia afuera, se dilaten los poros, salga hacia afuera el frío y poder alivianar la sensación de dolor. También lo mismo pasa con el calor, el viento calor puede generar dolor de cabeza. Cuando uno se insola, por ejemplo, también una sobrecarga de ese calor sobre la parte alta del cuerpo, que nosotros tenemos tendencia a tener más calor de lo normal, o sea, no más calor de lo normal, me refiero a que la cabeza es el área del cuerpo que tiene mucho calor. Ahí adentro está alojado nuestro cerebro, que es como una supercomputadora que requiere de una cierta refrigeración, y cuando esa refrigeración está bloqueada por un exceso de calor, también puede generar un estado de embotamiento y de dolor, y también genera como efecto dominó un efecto contrario al calor, que es un enfriamiento. O sea, mucho calor, decimos en medicina china, pasa a ser lo contrario, o sea, un frío. Uno, después de que se insola, empieza a sentir como una sensación de frío, es como una especie de fiebre, empieza a temblar, empieza a tiritar, y justamente eso puede generar también un estado de dolor que se resuelve muy bien, justamente generando un cuadro primero de refrigeración y después de compensación de la circulación, ¿no? Para eso nosotros usamos distintas técnicas de masaje en la zona justamente occipital, en la zona, por ejemplo, de las sienes, en puntos distales de la mano, pero básicamente pasa por esto, ¿no? Por una sobrecarga de algún sistema. También puede aparecer dolor
por ejemplo, cuando dormimos con una mala almohada o dormimos con un mal colchón, o tenemos malas posturas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, esta situación de estar con un teléfono adelante de la computadora apoyado en el cuello, de esta manera, trabajando un rato largo, puede generar también un estado espasmódico, o esto de estar leyendo en la computadora, haciendo el famoso movimiento del cuello de tortuga, genera una rectificación cervical que, como consecuencia de esas compresiones vertebrales, también van a generar dolores realmente importantes que pueden traer como consecuencia zumbidos en los oídos, disminución de la visión, falla en el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjense como cosas simples, como por ejemplo también un mal trabajo, estar utilizando mal una herramienta, como por ejemplo un pico, una pala. Bueno, nosotros en la ciudad ya no usamos eso, pero aquellas personas que trabajan en el campo o trabajan en obras, si no usan los elementos de protección adecuados y la maniobra correcta, puede lesionar al organismo, ¿no? También los malos calzados también pueden afectar, tener tacos altos, pueden afectar en la pisada. También, por ejemplo, estar mal sentados, también con una mala silla, una mala postura del monitor de la computadora, también influye para generar dolor. O sea, todas estas cuestiones externas que a veces uno no toma en cuenta son consecuentes o causas del dolor, ¿no? Entonces, nosotros en medicina china lo que hacemos es evaluar todo esto, somos como una especie de detective donde le preguntamos absolutamente de todo y cuáles podrían llegar a ser las diferentes causas de dolor. Inclusive, una carga estática puede generar dolor, o sea, caminar mucho tiempo en una oficina con alfombra puede generar cargas estáticas en el cuerpo que además de generar electricidad cuando vamos a agarrar una manija y nos genera un disparo eléctrico o en el auto, por usar elementos de plástico, como puede ser una campera, también esa carga estática puede generar dolor de cabeza, ¿no? Y disminución de la visión como consecuencia de eso. O sea, fíjense que factores externos hay un montón, entonces hay que prestar atención. Por eso se promueve el grounding, esto de estar caminando a veces un poco descalzo sobre el piso, mejora estas descargas eléctricas y promueve también el estado de relajación general. Por supuesto, no en exceso, porque también, como dije antes, el exceso de frío en los pies puede afectar a los riñones, porque el riñón tiene tendencia a enfriarse con facilidad, entonces el exceso de frío en el riñón también puede generar dolores lumbares. Entonces, todos estos factores hay que prestarles atención, y observar, escuchar el cuerpo es clave para poder determinar cómo resolverlo. Después tenemos factores internos, ¿no?, que pueden generar dolor. Factores internos como, por ejemplo, problemas de tipo intoxicativo, excesos de comida, problemas, por ejemplo, de tensiones nerviosas o nerviosismo, situaciones de enojo, problemas emocionales. También pueden generar estados de dolor, estados de contracturas, estados, por ejemplo, de espasmos intestinales, espasmos estomacales, espasmos musculares también, ¿no? Puede traer, por ejemplo, situaciones de fallas, o no fallas, alteraciones en la circulación cardíaca, en la circulación arterial, y también generar, como dijimos antes, problemas de dolor sobre la espalda, sobre la cabeza, sobre entre medio de los omóplatos, que es las áreas, digamos, donde suele uno contracturarse ante situaciones emocionales. Recuerden que entre medio de los omóplatos hay, en medicina china sabemos que hay un montón de puntos de acupuntura especiales que están vinculados con las emociones y es la parte, digamos, más resistente de nuestro cuerpo. Uno cuando va a recibir un golpe, ¿qué hace? Pone rápidamente la espalda para recibir el golpe en esa área que es donde uno puede tener mayor resistencia. Bueno, así como uno le pone la espalda a un golpe cuando lo está por recibir de alguien que lo quiere agredir, bueno, también le ponemos la espalda ante las situaciones emocionales que sentimos que nos golpea, ¿no? Entonces ahí es donde va a implicar el dolor en la parte alta del cuerpo y bueno, hacerse masajes en esa zona a través de distintas técnicas, como por ejemplo acostarse en el piso con una pelotita dura y masajear esa zona, el antiguo azufre que también anda muy bien, barrita de azufre, inclusive darse golpecitos con un cepillo que usamos para restregar nuestra espalda puede ayudar a generar rubefacciones en esa zona, puede ayudar también a eliminar el dolor, ¿no? Después hay que clasificar también los dolores por las temperaturas. Hay dolores fríos y dolores calientes. Los dolores fríos, por lo general, tienen que ver con situaciones crónicas. O sea, justamente recién hablábamos de activar la circulación de la cara. Bueno, a veces hay situaciones con situaciones crónicas de falla circulatoria o falla en la producción de calor por parte del metabolismo.
o sea, cuadros de hipotermia en un área corporal, porque el cuerpo está con baja energía y poca producción de yang, poca producción de calor. Con la edad se nota más eso todavía, y entonces esas situaciones de frío van a traer como consecuencia justamente una sensación de dolor, porque hay estancamiento de sangre. La sangre requiere circular con precisión por el cuerpo, por las venas y las arterias, y el frío contribuye a bloquear esa circulación. Entonces, cuando se bloquea esa circulación, se produce lo que nosotros llamamos dolores pungitivos, como que clavan con un cuchillo, ¿no? Esos dolores pungitivos, que pueden ser en cualquier parte del cuerpo, son consecuencia de ese estancamiento de la sangre en un área en particular. Y uno se preguntará, pero yo no tengo problemas venosos o arteriales visibles, o sea, que uno diga, se formó un hematoma. Cuando se forma un hematoma es porque justamente hay una rotura de capilar, hay un derrame, y entonces se produce el hematoma, que es por lo general color azulado, y en esa situación hay un dolor aún mayor todavía hasta que se pueda disipar esa circulación bloqueada. Pero hay veces que si llegara a producir una situación de hematoma o de petequia, que son como si fuesen unas bolitas, unas gotitas de sangre azulada, que puede ser azulada o roja según el cuadro, pueden producir también dolor, ¿no? Pero volviendo al tema de la circulación, cuando se bloquea internamente sin ser visible por afuera, porque ya hay una predisposición del paciente a manifestar estas situaciones de bloqueo sanguíneo, pueden aparecer estos dolores pungitivos. También pueden aparecer dolores, por ejemplo, internos, vinculados con situaciones, como dije antes, orgánicas u hormonales. Por ejemplo, hay deficiencias hormonales, y estas deficiencias hormonales pueden generar, por ejemplo, un dolor en los ovarios, ¿no? Que es muy común en las mujeres que están en procesos menstruales, mensuales. Bueno, cuando hay fallas en esta entrega de hormonas y en esta entrega de sangre, porque los ovarios y el útero requiere de mucha sangre para el proceso menstrual, justamente el endometrio requiere de mucha proceso capilar y mucho proceso de formación de ese endometrio a través de la muy buena circulación. Cuando hay fallas en estos procesos, va a haber dolor sin ninguna duda. Y también de vuelta va a ser el tipo de dolor, como nombré recién, pungitivo, que al punto tal de que una mujer, por ejemplo, una señorita o mujer que está en la edad de seguir menstruando, tiene que doblarse en la cama y realmente la inhabilita para hacer actividades, ¿no? Bueno, eso se resuelve muy bien aplicando calor, aplicando movimientos y masajes que activen la circulación, porque justamente hay una situación con la circulación bloqueada. También quería aclararles, con respecto a los factores exógenos, que recién estuvimos charlando hace un ratito, en las modas. A veces las modas pueden generar dolores. Por ejemplo, en señoritas que usan las famosas puperas, que son estas remeritas cortas donde dejan expuesta la zona baja del cuerpo, la zona ovárica, cintura y estómago, van a generar, por una aplicación de frío del clima sobre la zona, también puede generar estos estados de bloqueo de energía y de bloqueo de sangre, que van a traer como consecuencia dolores, inclusive puede traerle consecuencias sobre un proceso de embarazo. Por eso las panzas de las mamás yo les recomiendo siempre tenerlas cubiertas, algo que sea verano, tenerlas cubiertas para mantener el calor que necesita ese bebé para poder llegar a término sin traerle demasiada complicación. Bueno, fíjense cómo el clima, ¿no? Los aspectos emocionales, los aspectos dietarios, los aspectos posturales, todo, hay un montón de factores que pueden generar situaciones de dolor, y observar esto nos va a determinar cuál es una u otra técnica a utilizar. Si es una situación crónica, por lo general se usa calor, y si es una situación aguda, como puede ser inclusive un traumatismo, porque uno puede, por ejemplo, no sé, torcerse un tobillo y rápidamente se pone caliente, se hincha, lo mejor es aplicar frío. Ante las situaciones agudas, traumáticas, siempre conviene aplicar frío. Las primeras 2 horas es clave para justamente generar ese estado de recuperación rápida y evitar males mayores. Por supuesto, si hay una rotura de capilares, bueno, ya ahí hay que hacer una técnica que nosotros usamos en medicina china, que es de sangría, o sea, mover la sangre, sacar la sangre para afuera, para que ese estado coagulativo no se estanque y genere aún mayor dolor, ¿no? O sea, por lo general se hacen esas técnicas, o inclusive tener una pequeña sangría en la punta de los dedos nos va a ayudar, si uno tiene un esguince, a justamente mover un poco de esa sangre y evitar
que eso prosiga y promueva y progrese y se complique cada vez más. También quería explicarles que ante situaciones, como les dije recién, de frío, lo mejor es aplicar calor. Lo podemos aplicar calor con una almohadilla térmica, con un secador de pelo, con fricción. Antiguamente se usaba, por ejemplo, la aplicación de, ¿cómo es? De frotamientos, frotamientos con un peine, frotamientos con una tela. O sea, la idea es generar rubefacción y generar calor para movilizar la energía que está bloqueada, que está creando dolor por justamente deficiencia, ¿no? Y los estados calientes hay que utilizar elementos refrigerantes. Por ejemplo, un elemento refrigerante puede ser la sal. La sal es un elemento que enfría, o sea que hacerse lavajes de agua con sal, en una situación como nombré yo recién de Ginze, va a ayudar a generar un estado de refrigeración. La sal, todas las sales son refrigerantes, como el cloruro de magnesio, como la sal de cocina simple, nos va a ayudar a eliminar esa situación de calor. Inclusive, cuando uno viene muy estresado y bloqueado energéticamente por que está generando una contractura, por un estado de tensión y de compresión por el trabajo que le generó mucho estrés, o me refiero a un estado donde no puede liberar la tensión muscular que le está trayendo ese dolor, que la está haciendo pasar mal. Hacerse unos buenos baños de inmersión con agua y sales minerales nos va a ayudar también justamente a descomprimir y desbloquear esa sensación de dolor. Por eso son tan buenas las termas, ¿no? Cuando uno va a las termas, dice, qué bien que me vino las termas, me siento realmente mucho más aliviado de mis tensiones y mis dolores, porque justamente las termas lo que aportan al cuerpo son una serie de sales minerales, inclusive azufre también, para que descontaminar el cuerpo y promover la circulación y promover la eliminación del ácido láctico que uno también genera cuando está en estos estados compresivos a través de varias horas. Yo tengo pacientes que trabajan en trabajos estáticos o señoras que trabajan atrás de una máquina de coser durante muchas horas bajo estados de tensión, o los que trabajan en oficinas con computadoras, y bueno, en esos estados de tensión y de calor en la parte alta del cuerpo, lo mejor son los baños de inmersión con sales minerales. Entonces, para resumir, ir terminando esta exposición, quería explicarles y terminar de redondear la idea de que para los dolores crónicos se requiere generar calor, y para los dolores agudos y traumáticos se requiere aplicar frío. Entonces, esta es la estrategia básica, ¿no?, que nosotros utilizamos. Después, si hay, como yo dije, estancamiento de sangre o hematomas por una lesión, ahí sí hay que hacer una pequeña sangría muy simple, que es pinchar la punta del dedo, digamos, de la zona que está afectada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la pierna, el esguince del lado lateral externo, bueno, el quinto dedo del pie, o sea, el más chiquitito, y el que le sigue serían los dos dedos como referencia metamérica, o sea, todas las placas nerviosas que pasan por ahí, serían los dos dedos para estimular y tratar de que esa zona se descomprima. Si sería el lado interno de la pierna, o sea, el tobillo interno, el maleolo interno, podríamos aplicar, por ejemplo, esa misma estrategia sobre el dedo gordo y el segundo dedo, o sea, el primer dedo y el segundo dedo del pie. Esas serían las estrategias. Lo mismo para la mano y el brazo y la espalda. Si tenemos en la espalda la zona más externa, sería el quinto dedo de la mano, o sea, el meñique, y el anular serían los dos dedos. Y si serían de la zona interna del cuerpo, el pulgar y el índice serían los más indicados. Esos son generalidades que nos pueden sacar muy rápidamente del paso. Después, sabemos que hay distintos microsistemas, como por ejemplo microsistema de la oreja, microsistema de la cara, microsistema del pie. O sea, ahí está representado el cuerpo, o sea que si nosotros podemos digamos, rápidamente hacer una lectura de la oreja y saber que es un feto invertido, donde el lóbulo de la oreja es la cabeza, el borde de la oreja es la espalda, y esto es la cola, o sea que si tenemos un problema, un dolor cervical, vamos a ir al lóbulo de la oreja, y lo que es el hélix y el antihélix, esa es la zona cervical, que es ese cartílago que asoma ahí, subiendo sobre el lóbulo. Bueno, ahí tenemos que masajear, vamos a encontrar que está doloroso, o sea que estimularlo nos va a ayudar rápidamente a desbloquear esa sensación de dolor. Y si miramos el pie, y lo miramos como si fuese en forma perpendicular, vamos a ver que el dedo gordo representa la cabeza, o sea que la primera articulación después del dedo gordo es el cuello, o sea que si estimulamos y masajeamos esa parte
de la cabeza, o sea, el dedo gordo, y la primera articulación metatarsiana, perdón, van a ayudar a justamente descomprimir esa señal de dolor. Lo mismo pasa en la mano lo mismo, la mano, el dedo mayor es la cabeza, o sea que si masajeamos la punta del dedo mayor nos va a ayudar también a descomprimir la zona de la cabeza y de las cervicales. Así que hay estrategias, es simplemente googlear un poco, buscar microsistemas de acupuntura, microsistemas de masaje, como son lo de la cara, la del cráneo, la de la oreja, la del pie, para estimularlo en forma personal desde la casa, y de esa manera podemos sacar esa sensación de dolor sin llegar a tener la necesidad de utilizar un analgésico, ¿no? Porque el analgésico, por un lado, bloquea la señal nerviosa que va desde la afección de dolor hasta nuestro cerebro, pero por el otro lado trae una serie de complicaciones intoxicativas y asimilativas, principalmente por parte de nuestro hígado, que es el gran laboratorio del organismo donde todo se sintetiza, y todos los medicamentos que tomamos, incluyendo también las plantas, por supuesto, y todo elemento que ingiramos va a terminar repercutiendo en la función hepática, en forma buena o en forma negativa. Por eso siempre antes de tomar algo, yo siempre recomiendo que lean el prospecto, vean los efectos secundarios que tiene esa medicación, y bueno, evalúen si podemos, a través de otras técnicas simples como las que yo estoy promoviendo en este momento, evitar justamente tomar esa medicación que después vamos a tener una consecuencia mayor o una secuela mayor. Los medicamentos, igual que cualquier elemento que ingiramos, no son inocuos, nada es inocuo, todo tiene un efecto en el organismo. Como dije en unos videos que subí hace poco en mi página, es una cuestión de dosis y es una cuestión de efectos o estrategias que queramos hacer. Por ejemplo, tomar mucha agua puede generar un efecto bueno en una persona que es muy caliente, pero en una persona que tiene metabolismo frío le va a perjudicar. Y así una ensalada, un tomate o lo que sea. Y imagínense lo que pasa también con una medicación como por ejemplo un analgésico, ¿no? Que uno dice, no, no pasa nada con el analgésico. No, sí pasa. Todo tiene un efecto colateral. Por eso esto que promueven a través de la televisión de que tomá lo que no pasa nada y con esto vas a poder andar a caballo, navegar en un bote y correr todo el tiempo que quiera cuando estás menstruando, no es así, no es una cuestión de tomo lo loco analgésico para parar esta situación, cuando el dolor me indica que hay un problema. El dolor siempre es por algo, no es porque sí, no es porque la naturaleza nos castiga con el dolor, no. El dolor es una señal de alarma que nos dice que hay un problema que está siendo inminente y que lo tenemos que evaluar, lo tenemos que investigar para saber de dónde viene esa señal de dolor y buscar la causa y trabajarla. Los dolores son como las bombitas rojas de un tablero del auto, que nos enseñaron, por una cuestión cultural, de que ante esa lucecita que se prende, lo que tenemos que hacer es romperla con un martillo y seguir manejando ese auto que ya no tiene más esa luz. Si se prendió la luz es por algo, o porque está fallando el motor, o porque estamos quedando sin aceite, o porque nos estamos quedando sin agua, algo está pasando. Entonces tenemos que prestarle atención y hacer las cosas bien, evaluarlo, por supuesto buscar, si no sabemos qué hacer o no tenemos algo que nos guíe, buscar un profesional, alguien idóneo que nos sepa orientar, y como muy bien lo dijo Eva antes, y Jorge, y todos los profesionales que van a estar exponiendo acá, para eso estamos nosotros, para asesorarlos y ayudarlos a través de estas técnicas simples, resolver problemas quizás mucho mayores si no se lo aborda a tiempo. Bueno, eso era un poco lo que quería contarles a grandes rasgos, esta cuestión de que había dos tipos de dolores, uno frío y uno caliente, uno de causa exógena, otra de causa endógena, y cuando aprendemos a determinar esas causas y podemos saber si hay que calentar o hay que enfriar, ya tenemos una primera llegada para poder ir por lo menos desde casa y ir resolviendo la situación sin necesidad de rápidamente meternos dentro del cuerpo algo que después de alguna manera va a generar, vamos a pagar un tipo de precio en particular. Más que nada era eso. Bueno, Roberto, muchas gracias. Sí, hay varias preguntitas. sí, cómo no. Silvia de Salta pregunta si en una hernia umbilical puede causar dolor en las cervicales. Sí, claro, por supuesto. El cuerpo está todo conectado con todo. El cuerpo es una gran red bioeléctrica que lo conecta todo. Recién hace un rato Eva habló de las fascias.
las fascias son una especie de, por así decirlo, membrana de tipo hídrica, como tiene mucha agua la fascia, y como el agua es altamente conductora, lo interconecta todo con todo. Todo el cuerpo está interpenetrado por estas fascias. En estas fascias donde nosotros con acupuntura interactuamos, le damos señales al cuerpo para que conecte el cerebro con distintas funciones y distintas expresiones de salud determinadas, ¿no? Por ejemplo, si hay una hernia umbilical, puede generar tranquilamente en la zona dorsal, a la misma altura de esa hernia umbilical, el mismo dolor, o sea, va a generar un reflejo sobre la parte posterior del cuerpo, y como consecuencia de ese dolor en la parte posterior genera como un efecto dominó o efecto cadena hacia arriba, hacia la cervical, y generar tranquilamente dolor de cabeza. O sea, todo está conectado con todo, es una cuestión de saberlo leer esto, saberlo entender y trabajarlo con precisión y con certeza, ¿no? Básicamente es eso. Perfecto, muy claro. Lidia dice, entonces es un mito lo de pasarse la barrita de azufre. No, no es un mito. Yo hablé recién del azufre. El azufre es un mineral desintoxicante, es excelente. La forma de la barrita es como si nosotros nos pasáramos los dedos o un nudillo. Nosotros estamos acostumbrados a los masajes de palma abierta, y nosotros en medicina china usamos masajes de tipo pungitivo. Usamos nudillos, usamos el canto de la mano, usamos el codo, usamos elementos punzantes, como pueden ser elementos de madera. Habrán visto estos rodillos con unas bolitas que van dando vuelta, otros que tienen elementos puntiagudos para generar justamente activación de la circulación y rubefacción. Entonces la barrita hace de herramienta de masaje, que sumado al azufre que le aporta un tipo de mineral desintoxicante y desbloqueante, justamente lo que hace es liberar la tensión que está en un área, digamos, en un área muscular particular. No, el azufre es excelente como cualquiera de estas otras técnicas que yo le dije. Perfecto. Nancy dice, en la MTC, ¿qué métodos o terapias se utilizan para dolores crónicos lumbares? Bueno, las terapias son varias. Utilizamos la moxibustión, utilizamos la acupuntura en técnica de tonificación, utilizamos las ventosas, muchas veces hay cuadros de estancamiento circulatorio, y la dietoterapia también, la balneoterapia o la talasoterapia también, que es los baños marinos, también tomar sol va a ayudar muchísimo. Todo para lo que es crónico, el calor y la solarización es excelente. Las lámparas de ácido infrarrojo es excelente, y ahora un colega dentro de poquito va a hablar también sobre osteopatía, que es justamente las estrategias de alineamiento de todas las piezas osteovertebrales y articulares generales, que justamente a través de estos bloqueos energéticos que se producen también a nivel osteoarticular pueden traer sensaciones de dolor crónico y afectar también inclusive aspectos orgánicos. Acuérdense que de cada pieza vertebral sale una metámera nerviosa que irradia o irriga o le da la señal al órgano en particular en esa zona, y bueno, justamente cuando hay compresión, hay bloqueo, va tranquilamente a generar su efecto dominó sobre el órgano circundante a esa vértebra comprimida o articulación comprimida, ¿no? Así que estas son las estrategias básicas que usamos nosotros en medicina china para los dolores crónicos, ¿no? Para los dolores agudos ya nos metemos más en acupuntura y utilizamos electroestimulación, o sea, usamos una técnica que se llama dar señal eléctrica de baja intensidad, alta frecuencia, que simula la señal bioeléctrica corporal y genera un estado de analgesia. O sea, con electroestimulación también es como hacer 7 sesiones de acupuntura juntas, para que lo entiendan, ¿no? O sea, genera un efecto analgésico muy, pero muy loable y beneficioso, ¿no? Bien. Dice Laura, ¿el ombligo también trae complicaciones pélvicas, el piercing? Sí, claro. Todo lo que es incidir en el cuerpo va a generar un efecto sobre algún cuadro específico. O sea, uno no sabe lo que hace al hacerse un tatuaje o poner un piercing. Puede estar tocando un punto de acupuntura. Cuando uno se hace un tatuaje, por ejemplo, lo que hace es tapar la señal de piel que necesita una solarización. Por ejemplo, si uno se estimula, se hace un tatuaje en las muñecas, que es muy común, está tapando estratos de piel ahí que necesita de una comunicación bioeléctrica con el exterior. Bueno, la tinta está tapando
esa zona que justamente tiene relación con lo psicológico. Es la zona que nosotros llamamos del pericardio, que es una membrana que rodea el corazón, que ataja las emociones, y el corazón. Justamente la gente suele tatuarse ahí porque es una manera de estimular al cuerpo para tapar lo que no puede resolver de lo emocional. Entonces lo estimula ahí, ¿no? O sea, o alguna tristeza, o la necesidad afectiva, o la necesidad de querer decir algo que le pasa y no puede. Y lo hace a través de ese tatuaje, a través de esa expresión de piel, pero a la larga va a generar un efecto sobre el organismo. Imagínense los yakuza que se tatúan todo el cuerpo, es porque justamente, si ustedes hacen un análisis psicológico de los yakuza, son básicamente mafiosos y asesinos, ¿no? Entonces es una manera de parar toda esa tensión, esa ira, ese enojo, es tatuarse y tatuarse y tatuarse para tratar de apagar esa situación psicológica que lo estaba abrumando, ¿no? Por eso nada es porque sí, y los tatuajes y los piercing, los aros, puestos en lugares no correctos, pueden traerle consecuencias sobre la salud del paciente, sí, sin ninguna duda. Los baños de sal a temperatura corporal, y después hay otro que dice, cuando hablas de sal para aliviar, ¿es agua caliente o agua fría? Muy buena pregunta. Eso depende de la situación de dolor. O sea, yo recién lo expliqué. Si hay una situación aguda, o sea, hay una torcedura o un dolor que por un golpe, lo mejor es agua con sal fría. Ahora, si es una situación crónica, lo mejor es agua con sal caliente, ¿no? Obvio. Si hay, por ejemplo, una lumbalgia crónica, que la lumbalgia crónica es como una especie de dolor sordo. Está ahí, semipresente, permanente, que no se va, que no me imposibilita el movimiento, pero está ahí, no me lo puedo sacar, diferente al ciático que uno queda doblado y necesita de tiempo para ir recuperándose porque hizo un mal esfuerzo, porque fue expuesto ante un frío cuando se agachó y se le levantó la remera que estaba trabajando, o porque levantó la heladera, etcétera, etcétera. Es diferente la lumbalgia crónica que el ciático. Entonces, en la lumbalgia crónica lo ideal es el baño caliente con sal, sin ninguna duda. En cambio, el ciático ya se requiere de un tratamiento más de tipo refrigerante. Desde Facebook están preguntando, dice, ampliar el concepto de, el concepto de Grundy, las alteraciones del dolor sobre las intoxicaciones y desintoxicaciones, perdón. Quiero leer rápido porque hay un montón de preguntas. Bueno, cuando hablamos de grooming, no, es básicamente caminar descalzo sobre el pasto. Yo no sé si mi inglés no es del mejor, no es lo mejor, entonces por ahí estoy pronunciando incorrectamente la palabra, pero alguno quizás me la pueda corregir, pero es básicamente caminar sobre el césped para justamente liberar ese cuadro estático que uno se carga cuando trabaja en oficinas con alfombras, ¿no? O anda con ropa que tiene mucha poliéster o fibras o plástico que hace justamente que uno se cargue estáticamente. Y después la otra pregunta que no sé qué me dijeron, me preguntaron, no entendí la segunda pregunta. Habla de las intoxicaciones y desintoxicaciones. Bien, justamente el cuerpo siempre necesita de desintoxicarse correctamente. Una persona, por ejemplo, que no evacúa bien o que tiene problemas para poder evacuar, va a estar siempre tendiendo a intoxicarse. Y cuando hablo de evacuación, no me refiero a los que no evacúan, sino también a los que evacúan de más. Esto lo quería aclarar porque uno piensa que porque evacúa todos los días está evacuando bien, hay veces por ahí está evacuando 4, 5, 6 veces en el día, y eso es tan malo como no evacuar durante una semana. Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, el evacuar una vez por semana muestra un estado constipativo crónico, un estreñimiento crónico, que sin ninguna duda esa persona está sufriendo una situación de sequedad en el intestino por exceso de calor. Entonces la materia fecal va a ser negruzcas, negras, súper cocinadas, bolitas y de difícil expulsión. En cambio, las otras, las personas que tienen tendencia a evacuar blando, que tienen tendencia a generar gases, fermentación, resto de comida, manchas en inodoro cuando evacúa, es justamente lo contrario, es el antagonista de estas otras. Y eso también es malo. Por eso muchas veces vienen a la consulta y me dicen, sí, no, yo evacúo todos los días. Le digo, ¿cómo evacúa? No,
evacúo 4, 5, 6 veces por día, no tengo problema de constipación, no, pero está teniendo exceso, está teniendo un cuadro de fermentación, ¿no? De putrefacción, que es tan malo como la constipación. Ambos cuadros, el de constipación severa como el de fermentación, suelen generar cuadros dolorosos intestinales, principalmente en la zona portal rectal, que traen como consecuencia hemorroides y prolapsos, que se salga el intestino para afuera, y ese es otro tipo de dolor, consecuencia de estos dos estados en desequilibrio. Perfecto, clarísimo. Luján dice si eso puede provocar cistitis o infecciones urinarias por el mal funcionamiento renal. Por este tema. Sí, vamos a aclarar un par de conceptos. Una cosa es la cistitis y otra cosa es la infección urinaria. La cistitis es la sensación de orinar sin poder orinar, y el dolor es de tipo pungitivo. En cambio, la infección urinaria es cuando hay un cuadro bacteriano, que por lo general tiene que ver con estos estados que yo recién nombré, digamos, de alteración de la flora intestinal, y hace que se contamine el ano en la zona vaginal. Eso se nota mucho en las mujeres, principalmente por la mala higiene, o porque justamente tiene un desorden de la flora intestinal y un desorden de todo su cuadro digestivo, y va a tener esta predisposición a contaminarse la zona vaginal y va a traer estos cuadros de infección urinaria. En cambio, la cistitis tiene que ver con un cuadro inflamatorio de la zona de la vejiga, del intestino delgado, como consecuencia de un cuadro emocional. Por lo general, es un estado emocional el que genera la cistitis, y hay que trabajarlo de ahí. El famoso tenesmo, que es la sensación de la cistitis, es esto que está íntimamente relacionado con lo emocional. Por eso no se resuelve con antiinfecciosos, con antibióticos, se resuelve trabajando desde el psiquismo y trabajando con acupuntura para desinflamar y cambiar la direccionalidad de la señal nerviosa que está invertida. Así le decimos nosotros cuando no responde naturalmente y genera este estado de dolor general, ¿no? Una tos, por ejemplo, para nosotros es una energía invertida del pulmón, ¿no? Una regurgitación, un vómito, un hipo, un eructo, es una inversión de la energía del estómago, y así sucesivamente. Por eso todo en el cuerpo tiene una dirección, y cuando esa dirección se altera, va a generar un síntoma particular que uno tiene que saber leer para corregirlo de forma correcta a través de la terapia adecuada, ¿no? Bueno, hay muchísimas preguntas, Me imagino. Por Facebook, por YouTube, no sé, ya hice preguntas de Facebook, acá del Zoom. ¿Hay alguna pregunta, David, de YouTube? Bueno, mientras tanto te pregunto si es recomendable dar masajes en una mujer que está cursando su periodo. Sí, es factible, es bueno hacer masaje, como yo recién dije, si está con dolor, hacer masaje, aplicar calor a través de una almohadilla, puede ser una almohadilla de arena caliente, puede ser un secador de pelo, puede ser fricción, puede ser lámparas infrarrojo, puede ser tomar sol. Yo siempre promuevo la toma de sol en la cintura, en la zona del ombligo. No hace falta que estemos expuestos al clima, o sea, al viento, sino atrás de una ventana, recibiendo la solarización principalmente de la mañana, y en estos inviernos un poquito más cerca del mediodía, promueve justamente la activación de la energía y la recuperación de la energía. Nosotros tenemos dos pilas, esas dos pilas son nuestros riñones suprarrenales, y estimularlas a través del calor va a promover justamente la longevidad y la activación de todos los metabolismos generales, para que nada se estanque y todo funcione y estemos mejor, ¿no? O sea que sí, tranquilamente a una persona que está menstruando le va a venir muy bien, inclusive tomar sol, le va a tomar aire, le va a mejorar el humor. Acuérdense que los estados de estancamiento alteran el humor, y de ahí viene el famoso síndrome premenstrual, ¿no? Cuando se estanca la energía y no fluye como corresponde, ¿no? Y las señoras o las señoritas se ponen inquietas, nerviosas, angustiosas, y tiene que ver con esto, básicamente. Hoy la vida moderna nos mantiene encerrados, y esta pandemia aún más todavía, y eso va en desmedro de nuestra salud, ¿no? Por eso aquellos que puedan tener un patio, una ventana donde entre sol, aprovechen, tómenlo, y van a ver qué bien que se van a sentir después de tomar 20 minutos sol. Les cambia el humor, les cambia el estado general, ¿eh? El cuerpo necesita sol, y estar encerrado y siempre con ropa es complicado, ¿eh? Nosotros venimos de una especie donde estaba sin ropa, y la modernidad nos lleva a estar encerrados y siempre tapados, y necesitamos solarización. Muchas de las vitaminas que sintetizamos y que necesitamos requieren de ese sol para
justamente lograrse asimilar correctamente, con la vitamina D, con la vitamina K, etcétera, etcétera. Bueno, y para cerrar y terminar, la última pregunta, hay muchísimas, pero lamentablemente no podemos, porque nos están esperando, Juan nos está esperando para compartir su tema, y dice, para el dolor inespecífico de la zona lumbar, ¿cómo trabajarlo? Para cerrar. Bueno, el dolor inespecífico es un invento de la medicina preponderante. La palabra inespecífico es no sé de qué se trata. Básicamente es eso. Entonces, esos dolores inespecíficos son dolores crónicos y básicamente aplicar calor en la cintura, aplicar calor abajo del ombligo, aplicar calor atrás de la rodilla, aplicar calor en los tobillos, nos va a ayudar de manera significativamente a aliviarlo y a promover y a desbloquear ese dolor crónico y a promover justamente la osificación y la recuperación de esos cartílagos, esos discos que tienen tendencia a deshidratarse, que tienen tendencia a no recibir buena circulación y que el aplastamiento de los mismos va a generar compresiones nerviosas que van a estar manifestadas con estas sensaciones de dolores lumbares, entre comillas, inespecíficas. Bueno, yo te invito a, si querés... A veces, perdón, a veces pasa también que hay desplazamientos vertebrales, eso después lo va a hablar bien mi amigo Juan. Hay desplazamientos vertebrales crónicos, que pudieron haberse generado inclusive al momento del parto. El bebé nace mal o nace torcido, se le desplaza la cadera, se le desplaza el lumbares, la madre no lo sabe y trae como consecuencia después una cronicidad que no hay técnica que lo pueda resolver. Entonces está en la pericia del profesional en observar las simetrías del cuerpo, las simetrías posturales, y tratar de compensarlas a través de ciertas maniobras va a ayudar de manera significativa. Inclusive a veces cuando hay más una problemática de simetría, de desarrollo de un miembro por encima de otro, a veces inclusive hay que suplementar, ¿no? Porque hubo una falla en el crecimiento y bueno, a veces hay que generar una pequeña plantilla y suplementar y de esa manera se mejora de manera significativa el paciente, ¿no? Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Si querés y tenés un poquito de tiempo, podés contestar las preguntas que están en el chat. Bárbaro. Cómo no, ahora me voy a meter y voy a ir contestando las preguntas. Para darle lugar ahora a Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y bueno, ahí viene Juancito, un capo también de los que... La verdad, muy claro, todo muy específico. Muchísimas gracias. No, gracias Roberto, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir estos momentos. Lástima que el reloj nos corre, porque si no estaríamos un par de horas más acá compartiendo. Podemos hablar toda la tarde. Pero bueno, ya próximamente vamos a seguir. Sí, no va a faltar oportunidad, Jorge, no va a faltar oportunidad. Ya vamos muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, gusto. Bueno.